Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Felicito a la SAP por este 32 seminario sobre presupuesto público y es un honor para mí estar en una organización con este prestigio y esta trayectoria. Voy a prescindir de algunas cuestiones que han sido aquí dichas en la presentación y en las palabras de la doctora Caballero. Y me propongo primero fundamentar el título que se le ha puesto a esta ponencia, que es una verdad de perogrullo. Todos los días nos encontramos con distintas expresiones públicas que hablan sobre la importancia de la educación y su vínculo con el desarrollo, con la mejora de la calidad de vida de los países. Pero, en primer lugar, para fundar esto, tenemos que plantearnos que la educación es un problema político, no es un problema técnico. La educación no es un problema pedagógico, es un problema político de enorme envergadura. No es bueno hacer referencia nostálgicamente a cómo nos fue a nosotros en la educación, pero sí es importante destacar que la organización nacional se hizo sobre la base de tres ejes articuladores: la extensión de la frontera agraria, la inmigración y la educación. Y la educación fijó a fines del siglo XIX, a través de la Ley 1420, metas a cumplir para alcanzar una educación muy potente, una educación popular, como se llamaba, muy potente, y que nosotros todavía no hemos pagado la deuda del siglo XIX. Debemos hacerlo a través de las herramientas que nos brinda el siglo XXI. En ese sentido, planteo que la cuestión debe analizarse en función de la situación del país, el modelo de desarrollo y el papel de la educación. Y vamos a analizar el contexto actual de las relaciones entre la sociedad, el Estado y la educación. Para eso he tomado algunas referencias últimas que se refieren a este tema. Y lo he hecho desde el punto de vista de pronunciamientos internacionales, como también de pronunciamientos locales y también de cómo trata los medios de comunicación a la educación. Eso lo denomino ejes disparadores del debate. Son formulando las preguntas: ¿cuál es el rol de la educación y de la universidad en la estrategia de desarrollo nacional? ¿Qué debe cambiar en el sistema educativo para acompañar al Estado y a la sociedad en esa estrategia? En este sentido voy a hacer referencia a una serie de pronunciamientos de actores académicos y políticos que se han pronunciado sobre lo que hay que hacer en educación, para ver también qué grado de coincidencia existe y qué grado de diferencias existen. En primer lugar, es muy bueno tomar una referencia reciente, que aquí ha sido nombrada recientemente. El Premio Nobel de Economía 2018 fue otorgado a Paul Romer, que dijo que el crecimiento económico no es fruto de casualidades, sino de decisiones explícitas en capital humano e innovación tecnológica. Y de acuerdo a la Academia Sueca, lo que se dijo es que la contribución de Paul Romer es comprender mecanismos sobre cómo la inversión en educación y salud de calidad en innovación y nuevas tecnologías constituye un motor clave del crecimiento del Producto Bruto per cápita. Perdón, del Producto per cápita. Un académico de desarrollo local
actual diputado nacional, Fabio Queglas, en un artículo en Clarín del 24 de octubre, señaló que una de las consecuencias de la inestabilidad es la dificultad para ocuparnos de aquellas cuestiones que van a modelar nuestra sociedad futura. Se habla insistentemente que nos debemos una política de desarrollo y damos por descontado que todos nos referimos a lo mismo. También que su despliegue resultará pacífico e incuestionado. Dice Queglas, nada más alejado de la realidad. Desarrollarnos es mucho más que producir más, es hacerlo mejor, integrando más personas, preservando ecosistemas, diversificando mercados. Nuestro modelo educativo aún no se ha ajustado a este contexto. La creatividad, el trabajo en equipo y los nuevos modos de laboriosidad pueden y deben ser estimulados desde la escuela. La presentación anterior también hacía referencia a esto y vamos a encontrar muchas columnas en los diarios todas las semanas. Yo tengo un grupo de alumnos que sigue los pronunciamientos que hay en los diarios y si uno analiza La Nación, Clarín, Infobae, Perfil o algunos otros de menor circulación, va a encontrar pronunciamientos como el que le he leído habitualmente o semanalmente. Sin embargo, la cuestión sigue pendiente. Vamos a ver un pronunciamiento internacional. Recientemente se ha desarrollado en la ciudad de Córdoba, en el marco de los 100 años de la reforma universitaria, la Conferencia Regional sobre Educación Superior. Esta conferencia regional también tuvo un pronunciamiento sobre cuáles los ejes en los cuales debe transitar la universidad o la educación superior en los próximos años en los países que integran la región. Y que esta conferencia regional va a tener impacto sobre lo que se va a tratar el año que viene en París, en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. Dijo en su declaración final la CRES 2018, el principio declarativo sobre la educación superior se conjuga en el marco jurídico y los textos normativos de la UNESCO. Se inscribe en un entramado conceptual humanista con un enfoque de desarrollo humano y de factor de movilidad social, transformador de la vida de los hombres y de la realidad. Bajo la consideración y compromiso se exalta el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad, el aprendizaje y la pertinencia. Cada uno de estos temas forma parte central de la agenda de una política pública sobre educación. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de la sociedad y de los ciudadanos en la consecución de esos objetivos? Dice, los compromisos, desafíos y retos que debemos enfrentar son muchos y responden al firme propósito de consolidación de nuestros sistemas e instituciones. Hay un grupo que se llama chequeado.com que analiza la verificación del discurso público y ha hecho un trabajo para una fundación que integro, que es del 2014, donde analiza, en función de todo lo que se publica acerca de la educación por parte de los distintos actores, ya sea políticos, sociales, gremiales, empresarios, y ha destacado que hay acuerdos en nuestra sociedad a través del discurso público del deber del Estado de garantizar una oferta educativa de calidad y un rol central de la educación pública en el sistema educativo. Si uno analiza, mirando hacia el siglo XIX, cuáles eran los bloques problemáticos de la educación, nosotros podemos encontrar la educación pública, la educación privada y las competencias entre la nación y las provincias. Esos bloques problemáticos permanecen, pero si nosotros miramos cuáles eran los líderes
del siglo XIX que encabezaron las dos grandes corrientes subsidiaristas o principalistas respecto del rol del Estado, vamos a encontrar que Sarmiento y Estrada tenían diferencias respecto de esto, pero tenían una misma visión del país. Esto es lo que no existe hoy. Hoy existe grietas o posiciones, concepciones muy diferentes sobre una misma cuestión, donde todos se pronuncian sobre la importancia que tiene la educación, pero no sobre el camino a seguir para mejorarla. La otra cuestión que es importante, que ha destacado este sitio, chequeado.com, es que existe un reconocimiento de las dificultades que generó la descentralización del sistema educativo, pero no aparece una oposición a ella en sí misma, ni se observan iniciativas para revertirla. El debate se limita a los modos de superar las inequidades provinciales. La preocupación más reiterada se refiere, en cambio, a la calidad educativa, vista y definida de manera diferentes. Del concepto de calidad educativa, considerado central para todos los actores, se desprenden diferentes modelos de políticas e interpretaciones acerca del estado actual de la educación y de las medidas necesarias para superar las deficiencias destacadas en cada caso. También uno puede buscar como ejemplos para abundar sobre esta cuestión distintos estudios de opinión que también salen publicados habitualmente, donde uno va a encontrar una mayoría dominante acerca de la importancia que tiene la educación y una cantidad, un menú de diferencias respecto de qué caminos hay que tomar para superar esa situación. En los últimos años se decía que el problema de la educación o de la mala educación era la falta de inversión. Y esto no es así, porque en el año 2005 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, que es una ley de coparticipación federal en materia educativa, que tiene como meta el incremento de la inversión educativa en términos de Producto Bruto, pasando del 4 al 6%, lo cual se logró en el 2010, y desde entonces hasta ahora se ha mantenido esta inversión, como aquí ha sido dicho, y también está previsto mantenerla en el presupuesto 2019, por supuesto que con un Producto Bruto disminuido. Por eso hay que ver cuál es el criterio que se utiliza. Pero si uno toma esta mayor inversión, ¿a qué se destinó esta mayor inversión? ¿Resolvió los problemas? ¿El problema de la educación era un problema de baja inversión? Vamos a ver que no, porque la mayor inversión se utilizó en los salarios docentes, y cuando hablo de los salarios docentes también en las designaciones docentes. Aquí se dijo que 23 de 100 docentes, no, 2,3, ¿no? 23 de 100, 23%. 23 de 100 docentes están fuera del aula. Eso es un indicador nacional, pero si uno lo distingue, lo discrimina por provincias, vamos a ver que existe diferencias. Hay, en el caso de las universidades, como vamos a ver, hay unas cuantas universidades. Estos datos están en el anuario estadístico que publica todos los años el Ministerio de Educación y que está actualizado al 2017. Vamos a ver que hay universidades que han duplicado el número de docentes en los últimos 10 años y han
disminuido al 50% el número de graduados o el número de alumnos según las carreras. Es decir, que existen una importancia muy grande acerca de los datos. Hay un autor que dice que en ciencias sociales la objetividad que brinda el dato es imprescindible y la neutralidad frente al dato es imperdonable. Bueno, de esto tenemos que hablar. Si no podemos, cuando hablamos de estas cosas, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que ver cuál es el diagnóstico, cuál es el dato, para después acertar en el camino a seguir. Aquí se han dado datos muy concretos y contundentes. Yo puedo agregar que de cada 100 chicos que tienen 5 años en la Argentina, hay 100 que empiezan la escuela, o 99. Y hay 50 que terminan la escuela obligatoria, que es el secundario. De esos 50%, como se dijo acá, tienen problemas de comprensión de texto. Ahora, si uno desagrega esto en términos sociales, vamos a ver que los sectores más desfavorecidos son los que tienen 8 de cada 10 que no terminan el secundario o que, si lo terminan, tienen problemas de comprensión de texto o de lectura. Por lo tanto, siguiendo las metas que están en la Ley de Financiamiento Educativo y que vienen también de las metas que se fijaron o que fijó Argentina en términos de organización nacional a través de la Ley 1420, vamos a ver que la educación, vista como una herramienta fundamental para la movilidad social ascendente, no existe más. Hoy la educación reproduce la desigualdad social y la desigualdad social es más importante que la pobreza. Por eso se refuerza el título de esta charla a través de la importancia que adquiere la educación como una herramienta para el desarrollo. Vamos a ver cómo está la universidad. Un pantallazo nomás. Simplemente, por razones de formación profesional, quiero hacer alguna referencia al estado de la universidad. Tenemos datos alentadores, amplia cobertura territorial, diversidad y variedad de ofertas, creciente apoyo en becas a estudiantes desfavorecidos. Hay una mejora salarial evidente. Si uno lo compara el salario docente universitario actual desde el 2005 hasta ahora con otros grupos de profesionales, vamos a ver que creció en términos relativos, aunque siempre hay una demanda. Pero es bueno acotar una cuestión respecto de la actitud de los gremios docentes. En el ámbito universitario hay 4 gremios docentes. Hay uno que es el mayoritario, que se llama la CONADO Histórica, que desde el año 2004 hasta el año 2018 inclusive ha tenido el mismo comportamiento y ha hecho el mismo plan de lucha, cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea la oferta de gobierno. Y esto no estoy dando una opinión, sino que estoy señalando un hecho. Es cuestión de mirarlo nomás. Lo mismo pasa en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay una diferencia de días de huelga nomás entre los que se han hecho este año en la provincia de Buenos Aires con los del periodo del gobernador Scioli, donde los mismos gremios tuvieron la misma actitud de lucha, cualquiera sea la oferta. Después han llegado a acuerdos que han tenido determinada vigencia en el tiempo, pero esto es importante señalarlo, más allá de que la mejora salarial, que es evidente. Hay una articulación moderada con el sistema científico y tecnológico, mucho menor que la deseable, pero hay conciencia y se está avanzando en eso. Y hay intentos de articulación con el secundario. Hay también algunos núcleos problemáticos que no hemos resuelto los argentinos. Por ejemplo,
la cuestión de la formación docente. La formación docente está repartida entre las provincias y las universidades, 50% y 50%. Sin embargo, la Ley de Educación Nacional creó el Instituto Nacional de Formación Docente, que tiene a su asiento en el Ministerio Nacional y que le da una calificación a las provincias, en las provincias, a los docentes que emergen de ahí, superior a la que surge de los que forman la universidad, lo cual tiene que ser resuelto. Hay algunos problemas que surgen del dato. Hay una desarticulación entre las instituciones y los distintos niveles educativos. Hay una superposición de ofertas académicas y concentración de las mismas en zonas metropolitanas. No quiero ni mencionar la cantidad de carreras de contador público o de abogado que existen en el ámbito metropolitano y que van a pasar ahora por el tamiz de la CONIAU en la próxima acreditación de la carrera de interés público, en los cuales se han incorporado abogacía y contador público. Hay un bajo rendimiento académico del sistema que ostenta altas tasas de ingreso y bajas tasas de graduación. Hay una sobreabundancia de carreras profesionalistas y especializadas y descuido por la formación sólida en conocimientos básicos. Hay una organización universitaria estructurada en torno al grado, y el grado es la monodisciplina, en un mundo que avanza creando campos disciplinarios todos los días. Hay escasos incentivos para impulsar el mejoramiento de los profesores y la estructuración de la carrera docente. Hay modalidades de asignación de recursos basadas en la reiteración inercial de presupuestos históricamente consolidados. Esto está escrito desde que lo escribí. No soy más candidato a nada en la universidad, porque muchas veces el problema que pasa es que de esto no se habla, y es de lo que hay que hablar, sin excluir a nadie e incorporando al otro. Vamos a ver ahora, muy al pasar, qué es lo que dijo la Conferencia Regional sobre Educación Superior, reunida en Córdoba recientemente, en junio, sobre el plan de acción, que tiene que ver con este dato que también tiene la Universidad Argentina. Y dijo lo leo muy rápidamente porque sobre cada uno de estos se tiene que hacer una política pública. Avanzar en la creación de un sistema de reconocimiento de trayectos formativos a nivel nacional y regional. La doctora Caballero recientemente habló sobre la rigidez de los programas de estudio. Acá a los chicos les decimos, les exigimos, igual que a mi padre hace 80 años, vos querido, ¿qué querés ser? Médico, ingeniero, abogado, doctor. Entonces lo metemos en un tubo que tiene como única salida el título. Todo el trayecto que hace no sirve para nada. Y esto es lo que hay que buscar, hay que desrigidizar los títulos, los programas y las carreras universitarias. Homologar y reconocer estudios, diplomas y títulos, así como dobles o múltiples titulaciones. Impulsar modelos de evaluación y acreditación a escala regional. Potenciar programas académicos de educación a distancia o virtuales. Promover acciones para una mayor articulación de diferentes ofertas de educación superior, de pregrado, grado y posgrado. Fortalecer la profesionalización de la carrera docente y la formación pedagógica, así como la articulación del sistema educativo. Bueno, promover, ustedes sigan leyendo, yo hago algunos comentarios. Esta agenda que constituye el plan de acción fijado por la CRES y sobre la cual se está trabajando,
es la agenda común de los países de la región que han producido en materia educativa resultados muy diversos. La Argentina es el que tiene peores resultados. Entonces, nosotros debemos asumir lo que surge del dato y buscar acuerdos. Tenemos que buscar acuerdos, no solo en educación, sino en términos de políticos, para construir una agenda común de desarrollo que tenga a la educación y a la salud y a los distintos temas centrales que hacen a nuestra vida en común, con un camino, una hoja de ruta común que implique políticas públicas que estén fuera de la competencia política. Lo cual hoy no es una utopía, es una necesidad imperiosa. Por eso yo voy a terminar diciendo cuáles son las propuestas. Estas propuestas que están aquí no son mías, sino que son un refrito que yo he hecho sobre la base de pronunciamientos de distintos actores que han asesorado o que están asesorando a los distintos grupos políticos que están compitiendo. Aquí están los responsables de la parte educativa de Cambiemos, del Frente Renovador, de Unidad Ciudadana. Me estoy refiriendo a los que integran el equipo actual del Ministerio de Educación, me estoy refiriendo a Mariano Narodowski, me estoy refiriendo a Gustavo Yáñez, me estoy refiriendo a Alberto Silioni y el equipo que integró en su ministerio, que todos definen lo mismo. Y nos queda la incógnita a ver si cuando hablan de esto, si están hablando de lo mismo. Pero todos estos temas, política pública planificada a largo plazo, integral y consensuada, concertación, nación, provincias a través de la coparticipación, evaluación de procesos y resultados para el mejoramiento, formación docente y de tutores, tema central, dar autonomía a las escuelas, modificar el estatuto del docente, la carrera docente y la relación con los sindicatos. Esto es mío. Lo demás está todo consensuado. Muchas gracias.